Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Cerremos por Fuera. Como siempre me encuentro junto a mi amigo Martín Bocas y Nicolás Hugo. ¿Cómo están, muchachos? Súper, súper. Ha sido una semana un poco lenta, la verdad. La verdad es que encuentro que no hay noticias muy, tal vez como la semana anterior, digamos, pero eh, una buena semana, terminando semestre ya, así que igual más motivado ahora que tengo más tiempo libre. Buenísima. Martín, ¿cómo estás por allá? En Hola Chillán Pablo, City. hola Nicolás. Sí, un saludo acá de Chillán, con con todas las ganas de estar con ustedes. Y nada, pues veamos qué sucede. Bueno, chicos, antes de ingresar al tema de la pauta, me gustaría tomarme 2 minutitos para hablar de un tema que viene resonándose mucho, mucho tiempo. Y es como cada vez China está teniendo más control sobre nuestro país. Ok, no, esto no es un tema conspiranoico ni nada, pero son hechos de que cada vez China tiene más control sobre puntos o sectores estratégicos de nuestro país. Construcción, tienen inversiones, temas de transportes, viviendas. Actualmente una estatal china está en control de CGE con director en la cabecilla, un exministro de Michelle Bachelet, que es Rodrigo Valdés. Y actualmente hay una licitación que se está dando en este país que es sobre el tema de la emisión, la impresión y el manejo de la información de nuestros pasaportes y de nuestro carnet de identidad. Y actualmente hay una empresa china, para variar, que está liderando la licitación y que estaría presentando la oferta, la mejor oferta de todas, dentro de los 5 candidatos que existen, que es la Isino Corporation, con 222 millones de dólares en su proyecto, que estaría siendo el más barato. Es decir, de que existe la posibilidad de que la información personal de todos los chilenos quede en manos de una empresa estatal china, o mejor dicho, quede en manos de otro país, quede en manos de China. Eh, Se ha sabido y se sabe de que, por ejemplo, institutos como el Instituto Confucio, que está a lo largo de todo Chile, han servido de herramienta para limpiar la imagen de China y además de esta manera limpiar la imagen del Partido Comunista Chino, que con sus constantes violaciones de derechos humanos y su constante omisión de información, y actualmente con el tema de la pandemia, que han sido tan restrictivos con la gente que entra a investigar y todo eso. Así que hay que tener ojo con quién el Estado de Chile hace negocios, ya que esos negocios pueden perjudicar la soberanía de nuestro país. Así que el llamado a quienes se hacen decir patriotas y amantes de este país a cuestionar a los actuales gobernantes y poner en la palestra la posibilidad de que nuestra información y que cada vez las piezas más importantes de nuestro país queden en manos de otro país. Así que con esa pequeña introducción nos vamos ahora sí a la pauta. Para esta semana lo que hemos visto fue que Unidad Constituyente por fin va a ir a una primaria para elegir a su candidato. Por otro lado, la agresión que sufrió Boric visitando a los presos para el tema del estallido social. Además de eso, tenemos un invitado para conversar el tema sobre el declive de la lista del pueblo. Y más adelante, en la última parte, vamos a hablar sobre Miguel Ángel Aguilera, que era el alcalde de la narcopolítica. Y por último, vamos a hablar sobre el intento de censura a Jorge Arancibia de la Comisión de Derechos Humanos de la Constituyente. Así que para ir partiendo con ese tema, vamos con la primaria de la unidad constituyente. Nicolás, ¿cómo ves ese tema? Tenemos 3 candidatos para eso. Sí, bueno, los candidatos son, bueno, Paula Narváez, que lo conocíamos hace tiempo, que ella era precandidata, ¿cierto?, por el bloque de lo que fue alguna vez la nueva mayoría. Es Maldonado, quien, bueno, todos lo vimos haciendo el show de esperar en el CERVEL hasta el último minuto. O no, show en realidad, fue un acto muy republicano, pero... quien se sumó a último minuto, pero que hace rato ya se escuchaba en los pasillos, era Yasna Proboste, que algunos decían que se bajaba ahora que Boric había sido el ganador de la primaria de Apruebo Dignidad. ¿Qué puedo decir? A mí la verdad es que si tuviera que votar en el otro lado, yo elegiría a Maldonado. Creo que es muy carismático, es guanderino, es una persona muy simpática. No tengo idea si tiene un programa que va a lanzar ahora, porque la verdad es que muy poco ha subido la información acerca de eso, pero su sketch y sus intervenciones en Twitter son un gozo. Es muy, muy, muy simpático. Más que eso no puedo decir acerca de Maldonado, la verdad, que
poco movimiento del Partido Radical, la verdad, sobre su candidato presidencial. Bueno, por otro lado, la candidata que fue era Yana Proboste, el otro día estuvo en Puente Alto, en una feria, si es que no me equivoco, y fue increpada por lo que más se repetía era el tema de los dineros que había perdido, que eran, ¿cuántos? ¿600 millones de dólares? Y pero quiero ahí acotar algo, porque este es un tema muy polémico claro, ella estaba a cargo de la cartera de educación cuando se perdió este dinero, pero ella no era responsable de los dineros. Porque ¿a qué quiero llegar con esto? Lo que hace es que la institución de Yasna Proboste como ministra de Educación fue una de las primeras veces que se ocupó el, este mecanismo de la Cámara, ¿cierto? Del Senado y de la Cámara de Diputados, como un mecanismo político. Y creo que parte de cómo la democracia se ha ido deformando en nuestro país es específicamente cuando Yasna Proboste es instituida como ministra de Educación, cuando claramente no tenía ninguna responsabilidad sobre lo que haya pasado. Esa es mi opinión, ¿eh? Bueno, quien está a cargo es el responsable, o sea, en una empresa, en parte de la administración, lo que es área pública, uno es que da la cara. Sí, que Lo que están esos pasa, son los cargos de responsabilidad después de todo. yo creo que lo que pasa aquí es que puedo estar muy equivocado, pero yo hago la similitud cuando piden la cabeza del general director de Carabineros, por ejemplo, por alguna infracción de alguno de sus subalternos. Si nosotros somos críticos también, deberíamos pensar, claro, si nosotros pedimos que no se destituya al general director de Carabineros, también deberíamos pensar de esa misma forma cuando el que le van a cortar la cabeza está al frente, ¿cachai? Entonces, no me gusta la inconsistencia a mí. Claro, no, Nico, tú tienes razón lo que dices de que con esta destitución el sistema republicano empezó en declive, porque es verdad a lo que hacía referencia de que si es que las instituciones se ocupan para beneficiar a sectores o para intentar, como se llama, perjudicar a otros sectores y no se mira más allá así como en el bien común, en intentar hacer un mayor beneficio a las personas y dar mayor bienestar al pueblo y hacer mejor a la gente, eso, eso demuestra también el estado en que estamos ahora. O sea, vuelvo a lo mismo que he dicho siempre, de que todas las sociedades tienen un nacimiento, un momento de crecimiento, otro de madurez y otro de decadencia, y al final viene la muerte. Y ahí empezó, yo creo que la decadencia que tenemos ahora, en este momento, con, con los personalismos, con la pelea chica, porque ahora estamos viendo en la constituyente lo mismo, o sea, estamos viendo puras peleas chicas y no se han esforzado en mirar un proyecto de país, en mirar más allá, ¿cachai? Más allá de que tú dijiste esto, que yo dije esto otro, o de destituir a ciertas personas, como lo que vamos a hablar después sobre Jorge Arancibia. Bueno, igual es un buen punto. ¿Y qué mejor que para conversar ese tema que nuestro invitado, Esteban Ibáñez, de 23 años, estudiante de quinto año de Administración Pública de la U de Chile y miembro también de la Centro de Derecho Universitaria CDU? Esteban, ¿cómo estás? Bien, gracias Pablo. Realmente un gusto estar aquí con ustedes, chiquillos, Nicolás, Martín. Es un gusto realmente. Igualmente. Esteban, ¿qué nos puedes comentar respecto a este tema? Volviendo un poco, especialmente acotando el tema de que mencionaba Nicolás sobre la destitución y sobre las instituciones públicas en general. Sí, mira, con respecto a lo que es la responsabilidad administrativa concretamente, estoy de acuerdo contigo, Pablo, concretamente. Es el hecho de que dentro de la administración pública, en particular, ya sea los ministerios, todo órgano público, el jefe de servicio o de la institución siempre va a ser el responsable de lo que pase, aunque el error haya sido de la persona más baja dentro del escalafón. Entonces, es entendible que cuando pasa problemas internos dentro, ya sea del ministerio, de carabineros, como diste como ejemplo, Nico, etcétera, siempre se va a pedir como la cabeza, por así decirlo, del que está como jefe a cargo, pues él es el responsable. Por algo además tiene ese cargo porque cuando uno sube un cargo así de tanta responsabilidad, independiente de que, como decía, la cagada no fue, en este caso, de ella cuando estuvo de ministra, pero ella es la que está como, cae como en sus hombros la responsabilidad, aunque no haya sido de ella. Porque igual también entra un poco el hecho de que ella es como la encargada, así, o la persona que está a cargo es como el encargado de que todo funcione bien.
El problema, yo creo, igual, y ahí puedo darte como un punto, Nicolás, es con respecto a cuando ya esto ya se ocupa ya como más como un show político. Es por simplemente por echar la culpa a alguien y destituirlo. Entonces eso es lo que pasa hoy en día últimamente, que mucha esa responsabilidad como tal de como buscar la destitución, ya sea de un ministro o el quien sea, ella últimamente se ocupa más como un show mediático y competencia política. Entonces se está perdiendo un poco la idea original de ligarla a lo que es respecto a la responsabilidad administrativa, porque muchas veces ni siquiera hay como una razón lógica por la cual pedir la institución de ministro tanto, de general tanto, etc. Lo que pasa yo ahí, y para complementar un poco mi punto, en realidad es que yo considero que una acusación constitucional es, es muy fuerte, la verdad, porque lo que se te prohíbe a ti cuando se acepta esta es participar en el sistema público durante 5 años, ¿cierto? No puedes ir a ningún cargo que sea por elección popular o estatal, entonces yo creo que lo sensato hubiera sido tal vez, efectivamente, porque en cualquier empresa, en cualquier parte, si tú lo haces mal o alguien lo hace mal tuyo hacia abajo, bueno, chao nomás, vendrá otro mejor gerente, mejor administrador, pero creo que la sanción de la negociación constitucional es muy grave para lo que había pasado. Creo que no era la forma. Tal vez se pudo haber mandado una carta de pedimos la institución de la ministra de Educación o la misma presidenta en ese momento haber dicho, sabes que no va más porque mira la cagadita que te mandaste, pero creo que usar esa herramienta fue lo que un poco destruyó digamos, la estabilidad que tenía la democracia hasta ese momento. Ujú. Sí, por eso yo mencionaba que te hace punto a favor en el sentido de que como que pierde, como te decía, hoy en día igual, incluso en el caso de lo que pasó cuando ella fue ministra, igual tendría que analizarlo un poco más en profundidad para tener una respuesta más exacta. Pero realmente es cierto, realmente como que el hecho de ser que sea el tema de la institución, ay, ¿cuál es la palabra? Se me olvidó la palabra esa como constituyente, disculpen. Que alguien me ayude con la palabra, por favor. ¿Y la acusación constitucional puede ser? Eso, El tribunal. No, No, eso, acusación constitucional, sí. eso, acusación constitucional, disculpe el error. Entonces, cuando aplicamos eso, es que lo hace que es por eso digo que también es como ya más como medio más como político como tal, porque ahí estamos aplicando a la Carta Magna como para poder Claro. como ejercer una presión. Y es para darle más como decimos vulgarmente, como darle más fuego a la cosa, como avivar la llama. Y ahí es cuando se pierde como el sentido original cuando se debe realizar estas cosas. Yo aquí quiero agregar algo que es una idea que me anda dando vuelta en la cabeza hace rato ya, y es que, claro, en Chile existe un tribunal constitucional que tiene ciertas atribuciones, pero yo creo que debería ser pega al tribunal constitucional resolver estas cuestiones constitucionales y estas cuestiones constitucionales pasar por la Cámara de Diputados y Senadores simplemente para aprobar si esta llega al tribunal constitucional y que sea este el que elija las penas y cómo actuar frente a esto, porque la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores son, claro, tienen este rol, ¿cierto?, como de juez en esa instancia, pero finalmente casi todos sus actuares son políticos y van a intentar beneficiar a sus sectores, y lo hemos visto con la cantidad de cuestiones constitucionales que se presentaron a los ministros de este gobierno de Sebastián Piñera, ¿cierto? Entonces, creo yo que tal vez esto sería una mejor forma de resolver esto. No sé qué opina Martín. Bueno, o sea, con lo de la idea de la responsabilidad, bueno, en todo sistema organizativo hay que delegar funciones y hay que dar cierta autonomía a los pilares más bajos. Entonces yo creo que eso de ser como tan radical como que si es que el bastión más bajo comete un error, la culpa es de la cabeza. O sea, es imposible que la cabeza pueda estar en todos lados. De hecho, por eso se generan estas estructuras como de o sea, descentralización del mismo sistema. Y bueno, o sea, la verdad es que yo creo de que, a ver, si bien Jana Proboste sí tenía responsabilidad, no era para haber activado ya un mecanismo tan radical
en ese momento. Bueno, pero estamos hablando ya de un tema que fue hace mucho tiempo, en todo caso. Bueno, hay que Sí. en todo caso hay que estar atento a lo que va a ocurrir con esa primaria, que es para el 21 de agosto. Y yendo un poco mencionado en el tema del Tribunal Constitucional y acusación constitucional, eh, la convencional Rosana Vidal renunció a la lista del pueblo, convirtiéndose ya en la segunda convencional que renuncia a esa lista y la tercera, si es que no me estoy equivocando, en renunciar a algún pacto. Esteban, me gustaría que nos conversara sobre este tema, ya que, como nos había adelantado antes de la pauta tú, eh, el ascenso y el declive de la lista del pueblo. ¿Qué nos puedes comentar sobre ese tema? Quienes venían tan seguros y tan con un piso tan fuerte de votante, los vemos ahora eh, peleándose entre ellos y desarmándose. Ya, Te doy la palabra a ti, Esteban. ya, muchas gracias. Ya, bueno, respecto a la lista del pueblo, igual hay que entender que en sí, a diferencia como los partidos tradicionales en sí, eh, este grupo, por así decirlo, se formó así como de que como juntar una fuerza igual, como sacarse un poco, sacar la diferencia de lo que son los partidos tradicionales. Pues en sí la lista del pueblo no es como un partido como todos conocemos, como RNP, Partido Socialista, todas esas cosas. Y originalmente, si lo pensamos igual, cuando se formó realmente era como muy atractivo, porque, por ejemplo, si analizamos, por ejemplo, dentro de su institucionalidad como tal, ellos se describen como los representantes del pueblo, ¿ya? Y como la mayoría de nosotros tenemos entendido como que el pueblo somos todos. Entonces igual eso también llamó mucho la atención, y además que dentro de sus representantes, para lo que fue la constitución, para elegir a los constituyentes, venía mucha gente que era realmente como decimos como vulgarmente, como gente que viene de la calle, que tiene calle. Entonces eso también es como un atractivo que tuvo, y además de que habían personajes que también tuvieron como fama, por ejemplo, como la tía Pikachu, ¿ya? Entonces tenía ese carácter, y adicionalmente hay algún factor que se ha dado últimamente, que ha habido mucha crítica en general dentro de lo que es el espectro político, de que busca como más caras nuevas, ¿sí? Entonces, también es atractivo porque vemos personas que generalmente nunca vemos en política, y ahí estaban, en la lista del pueblo. Entonces, ahí es una de las explicaciones por la cual también agarró una gran cantidad de votos, y fue como la sorpresa dentro de lo que fue la votación de constituyentes, realmente. Y realmente casi ninguna encuesta lo mostró así como algo importante, y realmente llamó mucho la atención cuando se le electa una gran cantidad de sus representantes, por así decirlo. El tema igual con esta lista del pueblo, como no viene como del mundo político como tal más tradicional, es porque es aquí donde aparece como las personas ya cuando ya se empieza ya como a instaurar ya con su gente electa igual, ya siendo más conocido, ahí es cuando ya empiezan a encontrar ya las falencias que tiene como tal, por el hecho de no venir como dentro de este mundo más politizado, por así decirlo. Entonces, lamentablemente, esto igual puede sonar como vulgar, pero generalmente las personas que no son tan politizadas, generalmente no tienden a llevarse más a las ideas, también es igual, mucho más a la idea más que a la razón como tal de pensarlo. Y además que ahí podemos ver que dentro de la misma lista del pueblo hay harta gente que es de punto más extremista, y ya teniendo como la seguridad de que mucha gente no votó, por así decirlo, así como lista del pueblo no votó mucha gente, ya la gente tiene como la seguridad y se empieza a mostrar como sus pensamientos ya más como tal, ¿ya? Entonces ahí es cuando empiezan a ver los choques. Por ejemplo, una de las que renunció, una profesora, espérate, un segundo, que hace poco estuve leyendo una noticia, la Rosana Vidal, ella comentó que, por ejemplo, que dentro de la lista del pueblo lo requiere como que son como preescolares. Esta noticia que salió hoy día en el portal CNN. Entonces, para que sea una idea de la gente que hay dentro como de la lista del pueblo. Entonces, como tienen sus ideas más radicales, y tienen como ese apoyo por detrás de la gente que los votó,
es cuando empiezan a mostrar más ya sus ideas más radicales, porque tienen esa confianza propia de que tenemos representación y lo podemos mostrar. Entonces es ahí donde la gente que entró a esta lista del pueblo originalmente por cambiar como la cosa más tradicional de la política, que tiene un poco más de raciocinio, así realmente las cosas como son, se da cuenta de que realmente en la lista hay un despelote debido al el origen de muchas personas que está dentro de este grupo. Entonces ahí es cuando empieza ya la división igual, y además que si lo pensamos un poco más dentro de lo que es como el mundo de la calle, por así decirlo más coloquialmente, también está mucho el hecho de que manda el más fuerte realmente. Entonces, para mostrarse como también su fuerza, tienen que aplicarlo igual que lo hacen como en la calle, que mostrarse fuerte. Entonces ahí, además que si lo analizamos también un poco igual, ellos también tenemos visto la lógica de que si no fuera por las manifestaciones y por todas las, voy a escribir la palabra, por todos los simios que salieron a la calle a destruir Chile, se dan cuenta que producto de eso pudieron hacer que se empezara a redactar una nueva constitución. Entonces ellos ven como la presión, realmente la presión, aunque así como violenta, tiene efecto. Y incluso incluso si lo analizamos realmente como que es más fuerte que, por ejemplo, que el diálogo, realmente, porque el diálogo toma tiempo, hay que tomar las posturas, mientras que si vamos con cosas más radicales, eh, es por el miedo que genera, ahí es cuando se empieza como a mover las cosas. Entonces la gente que es más racional ahí sí empezó a dar cuenta de estas cosas. Entonces la gente que es más racional y no le gusta el tema de la violencia ya se empezó a alejar. Igual ya a lo mejor ya vemos la renuncia de estos convencionales, exactamente, pero tenemos que pensar también que a lo mejor cuánta gente más también se ha desvinculado, que participaba dentro de la lista del pueblo, también se haya desvinculado por eso mismo. Y entonces lo que va haciendo también esto, que la lista del pueblo vaya quedando la gente más radical y se va a mantener esa postura de enfrentamiento, de casi ningún diálogo, porque se sienten con esa fuerza. Y si está esa gente con esa fuerza, que la expresa en la calle, por ejemplo, se va a mantener y probablemente se va a convertir como, no sé, como lo que fue en su momento el MIR, por así decirlo. Eso es como un análisis que se podría hacer también. Yo quiero decir algo ahí rapidito antes de que alguno de los otros chicos quisiera comentar. Y es que, y algo que tú dijiste al principio de cómo estos independientes se alejaron de la lista del pueblo por, la forma en la que ellos se comunican, ¿cierto? Por el lenguaje que utilizan y digamos, este ambiente confrontacional que tienen, cayendo casi en lo ridículo de la violencia física, ¿cierto? Validándola, de hecho, muchas veces. Y es que uno de los convencionales que se retiró, que fue el primero en retirarse de una de estas listas independientes, fue un convencional que participaba en la lista de independientes no neutrales, de apellido Voto, no sé si lo pronuncio bien, puedo estar equivocado, y él congela su participación en esta lista, simplemente porque él creía que cuando él ingresó a la lista era un momento de representar al centro político y un momento de representar a todas estas izquierdas y derechas moderadas y articular un movimiento que fuese transversal, donde participaran aquellos que nunca habían participado. Pero él se encontró con algo distinto cuando entró a la lista al Independientes No Neutrales. Estos pactaban con el Frente Amplio, con el Partido Comunista, con la lista del pueblo, que son los factores más radicales, digamos, que hay en la convención hoy en día, y el desilusionado de esto, él congela su participación y empieza a crear un bloque de centro. Si tendrá éxito finalmente, falta, pero es algo, es una de las que va en parte con tu análisis que hacía Esteban, cómo se empieza a desilusionar ya parte de algunas de las figuras que eran más moderadas dentro de estas listas independientes, y yo creo que la lista del pueblo fácilmente vamos a ver 5 más que podrían retirarse de esta misma. Sí, totalmente. O sea, es solamente ver cómo la gente más extremista, los nombres, los discursos, no se comparen nada, por ejemplo, a la forma que tiene de expresarse, por ejemplo, Rosana Vidal. Tú ves a Rosana Vidal y una persona que se nota que tiene formación, mientras que por otro lado tiene gente que no. Que sonará bueno, feo, se podría decir, pero que no aparenta nada. O sea, no es alguien
que demuestre conocimiento o demuestre la sabiduría o el manejo político o comunicacional para esto, ¿no? Solamente es destruir el panfleto, el discurso y la ideología y si no me haces caso, te hago mierda el auto o te hago, no sé, o te voy a atacar, por ejemplo, como lo hicieron con Boric, por ejemplo, que yo no soy, aquí no somos nadie eh, pro Boric, por ejemplo, pero lo van a atacar, o sea, hay gente que, como dice, es totalmente radical y se va a ir depurando de a poco y va ir quedando la gente radical. Ahora, ¿qué impacto va a tener eso, por ejemplo, las alianzas que se van a ir haciendo de a poco dentro de la convencional constituyente para, si es que algún día se empiezan a hacer votaciones para el tema de los artículos, o la presión que puede ellos ejercer de cara a las presidenciales, porque se sabe de pasillo, se sabe de que la lista del pueblo, por ejemplo, quiere mandar su propio candidato para las presidenciales. No sé, tú, Nicolás tenía una estadística, creo, eh, sobre la cantidad de sesiones, la cantidad de días realmente sesionados y la cantidad de cosas que votaron, votaciones. Sí, bueno, tampoco son las estadísticas aquí que, wow, Pero, qué estadísticas más buenas, pero sí, pero sí algo, sí. durante el mes de julio se sesionó 12 veces y claro, hubieron una cantidad de 10 votaciones en promedio por sesión, ¿ya? Ahora, esto no quiere decir que se votaron 120 cosas diferentes. Algunas votaciones se repitieron por simplemente que no se llegó a acuerdos, digamos, porque como están armando todavía el reglamento de cómo va a funcionar esta convención, pero claro, hubo un promedio 10 votaciones por sesión durante 12 días y julio tiene días hábiles por lo menos 20. Entonces, claro, ahí hay un tema igual de cómo empieza a trabajar y cómo empieza a andar esta máquina de convención constitucional. Sin embargo, quisiera decir algo y que me parece a mí muy positivo de que la gente, o que la gente más moderada se aleje de estas listas independientes, y es que vemos cómo se modera un poco el discurso y cómo finalmente tal vez lo que llegue a salir del texto no sea algo tan malo, o sea, que la ex nueva mayoría o ex concertación eh, tenga más gente en su grupo, de alguna otra forma ellos están más cercanos a lo que es Chile Vamos hoy en día, entonces se puede llegar a hacer una constitución que no sea mala. No así si esta estuviera gobernada por las facciones más radicales, ¿cierto? Entonces, tal vez hay un rayo de esperanza para las constitucionales liberales que querían en Evópoli, o para una constitución un poco más moderada, tal vez, con un poco de aquí, un poco de allá, eh, que es lo que creo yo que es el mejor resultado, la verdad, de lo que se podría esperar. En teoría. Mira cómo estamos. Te lo Sí, vuelvo a decir como el pero tercer capítulo que te lo digo, Nicolás. Oigan, yo quiero decir algo sobre el simbolismo un poco de la lista del pueblo. Bueno, porque Dale, ya bueno. en el nombre nos dicen que es la lista del pueblo, o sea, ellos se arrogan la voluntad popular, como si ellos estuvieran fuera del sistema y son como una especie de oráculo que interpreta directamente lo que quiere el pueblo, Exacto. cosa que es lo más alejado de la realidad, o sea, son un puñado de gente radical nomás que se supo organizar en un momento específico de la historia, un momento también de mucha violencia, que fue el 18 de octubre, y no son más que eso, que son la manifestación política de la violencia. Y eso hay que también dejarlo bien claro, o sea, frente a ello hay que decir que son un grupo dentro de la democracia y que representan ciertos intereses particulares. Y de hecho ellos en su orgánica interna ya funcionan como partido, o sea, van a presentar presidente, de la misma forma hacer las campañas y todo ese tipo de cosas. Bueno, sí, Esteban lo decía bien en realidad, si ellos hoy día están representados por el episodio histórico en el que nos encontramos, en realidad que era la necesidad de por primera vez poder escribir nuestra constitución, nuestra carta magna, porque no habíamos tenido la posibilidad nunca, eh, elegir que la escribe, digamos, porque siempre había sido a puerta cerrada, y porque también existía este estigma con la constitución actual de que fue hecha durante el periodo de Augusto Pinochet. Entonces, claro, fue lo que toda esta votación, todo este proceso fue más simbólico que otra cosa, y frente a eso, claro, la lista del pueblo era la que más podía ganar, porque estaba muy alejada de los poderes tradicionales que había tenido el país. Entonces, tal vez era un poco esperable que tuvieran ese resultado en las votaciones, pero esto se va a mantener esto. Y si me preguntas a mí, yo creo que cuando se elijan diputados en noviembre les va a ir mal, muy mal.
Sí, yo igual creo lo mismo, eso último que mencionaste, que si ya lo vemos hoy en día como la lista del pueblo a caras de ya próximas elecciones, ya sea diputados, senadores, de presidente, presidenta, eh, debido a que ya como que han mostrado su verdadera como realidad, es que ahí van a empezar a perder fuerza. Es que tenemos que considerar que en Chile en general el voto promedio es más moderado, tiene más moderación realmente. Por mucho igual que como nosotros siempre estamos buscando ahí como ya, yo soy de derecha, tú eres de izquierda, ¿sí? Porque lo vamos viendo, claramente sabemos que la ley del pueblo tiene una tendencia de izquierda, pero la persona que vota en general realmente es más una persona más apolítica y generalmente las personas que tiran hacia no ser tan gente como tan metida en la política, siempre buscar como el punto más neutro. ¿Ya? Generalmente las personas siempre, por lo menos acá en Chile, siempre van realizando los extremos. Y a vista de esto, en vista de esto de cómo se está actuando la lista del pueblo, eso afecta mucho a futuros votantes que podrían tener. Realmente creo yo que muchos de la gente que votaron por lista del pueblo en su momento están arrepentidos de haberlo emitido, porque se dan cuenta que se están yendo hacia el extremo. Y es cuando iban a buscar más personas como más no tan ni tanto de derecha como tanto de izquierda, sino que siempre buscando algo más central en general. Y eso también explica otras cosas que, por ejemplo, por qué salió Sichel, por ejemplo. Porque las personas siempre van a ir buscando siempre algo más moderado. Por lo menos eso Y, pasa en Chile. sí, y perdió también Jade, pues, es igual, ahí se nota. Exacto, la gente siempre busca los centros. Y es porque la gente también no está tan interesada y siempre va a buscar como lo que sea como más centro. Por eso igual o sale a la derecha, después sale a la izquierda y no hay como una tendencia tan clara. Aunque, por ejemplo, muchos de nosotros podemos ver que hay mucha gente como que es de izquierda tal vez por nuestro pensamiento metido en política, pero realmente las personas no se definen ni se inclinan por nada. Realmente como que buscan lo que es más central y que les conviene. Y a eso súmale el fenómeno de los independientes. O sea, mucha gente, yo lo vengo repitiendo hace mucho tiempo, votó por gente independiente pensando de que eran independientemente sin ninguna ideología, sin independientes de partido y cosas así. Confundió mucho ese tema. Y como dices tú, efectivamente hay gente que efectivamente se está repitiendo tanto de votar por la lista del pueblo como por haber votado a prueba. Eso también hay un porcentaje importante. Y otra persona que igual se tuvo que haber arrepentido, o quizás fue una jugada política, fue la visita de Boric a los presos, a los detenidos, durante el estallido social o estallido delictual, donde, incitados por la misma lista del pueblo, eh, fueron a recriminarlo, incluso fue supuestamente agredido. eh, Así que a la lista del pueblo, no sé si será eso, pensaron que era campaña a favor o campaña en contra, agredirlo con ese tema, pero bueno, Boric como buen político le intentó sacar su beneficio a ello, pero no sé qué habrá quedado ahí. Según yo, puede haber sido un montaje, puede haber sido no. No sé, ¿qué opinan ustedes sobre ese tema? ¿Fue espontáneo, como les Yo gusta decir a quiero esta decir algo gente? muy corto y es que hace no muchas semanas atrás, de hecho durante su campaña antes de las primarias que tuvo Pro Dignidad, Boric decía que él creía que no habían necesariamente presos políticos y que había que analizar caso a caso, ¿cierto? Y que dudoso en realidad de la existencia de estos presos políticos. Pero hace ya, terminadas estas primarias, tomó estos pensamientos y imagino yo que influenciado por el Partido Comunista, de cambiar el discurso a esta protección y liberación de los presos políticos que tiene el Estado, ¿cierto? De lo que ellos llaman la revuelta, que también pareciera ser que ellos tienen miles y millones de personas en la cárcel. Nadie se pone de acuerdo cuántos son, nadie sabe cuántos son y Son un montoncito, si no son sí, más de 30 personas. son muy pocos y los que quedan también son mucho menos. Pero lo que sí quería decir es que, claro, Boric en este cambio de, de lenguaje que utiliza acerca de esto también evidencia el aporte que tiene el Partido Comunista en su campaña ahora. Y lo otro que quería mencionar es que también se le critica a Boric de que él fue parte que la votación que él hizo finalmente criminalizaba la protesta y la verdad es que si me pregunta a mí, yo creo que Boric no votó necesariamente
eso, ya él sí votó a favor de esa ley, pero no todos los incisos, entonces también la distinción ahí de que a veces la izquierda se como que se intenta disparar en los pies a ellos mismos, ¿cierto? Sí, es que en ese caso es como mostrar una diferencia en que nosotros somos más radicales, es como mostrarse la diferencia entre ser más radicales o con quién estamos realmente. Bueno, un poco respecto a lo que pasó con Boris, y ya quitando un poco la seriedad, me da un poquito de pena Boris realmente, porque siento que le ha pasado tantas cosas negativas cuando va a juntarse con podríamos decir, como su gente, entre comillas, a veces como al pueblo, a las masas, y le reciben pésimo. O sea, por ejemplo, cuando fue a, a estar con la gente que estaba protestando ahí en Plaza Italia y también lo funaron también. Entonces, realmente como que, a ver, si lo analizamos un poco, yo creo que Boris como que busca como ganarse la gente y el tema que como viene la política y la gente que va a visitar son como los puntos más extremistas y ahí es cuando lo reciben mal. Es como, no sé, es cuando imagínense un misionero así, va, no sé, a una tribu salvaje, por así decirlo, con las buenas intenciones, pero al final lo terminan agrediendo. Es como algo así. Bueno, y Mensaje. eso, lo han pillado en la calle, o sea, me acuerdo cuánto fue eso, un par de meses, o sí, quizá un año ya, que lo vieron sentado en una banca y le fueron a tirar chela, po. Exacto, Sí. por eso digo que Boric me da pena porque siento que, mira, yo en lo personal no estoy de acuerdo políticamente con Boric, pero no me cae mal. Ya siento que igual es una persona con la cual se puede negociar, pero siempre le pasan estas cosas, por decirlo. Yo encuentro que o tiene mala suerte o está confiado de que no, aquí no pasa nada, muy positivo y cuando pasan las cosas, Es que aunque Mira, igual tiene, si lo analizamos, puede puede ser, agarrar un punto a favor, porque ahí se tiene- puede buscar el papel de víctima, pero creo que eso claro. no pasará. es un poco de qué significa el nacimiento de Boric cuando nace él como personaje político. Bueno, él viene de las manifestaciones, digamos, al sistema de educación que hubo Chile, ¿cierto? Porque estuvo en la federación finalmente, tuvo pantalla por estar en la FECH o en la CONFECH. Bueno, y nace como este personaje, estos personajes jóvenes de izquierda que vienen a reemplazar a esta izquierda que se había vendido, esta izquierda amarilla, que representaba la concertación y lo que fue después la nueva mayoría. Y existía esta esperanza de que con ellos íbamos a destruir el neoliberalismo. Y finalmente, Boric toma un camino más dialogante, un camino más centrista, desde su posición que es centro-izquierda, tiraba más a la izquierda, ¿cierto? Y ahí como que empieza a perder ese carisma que pudo alguna vez él tener con los sectores más radicalizados y que en este último tiempo ha intentado capitalizar nuevamente. Por eso mencionaba cómo el Partido Comunista un poco ha tomado parte de su discurso. No sé qué opina Martín, ya como para ir cerrando. Sí, o sea, mira, a mí lo que me llama la atención es el modus operandi de la izquierda. Porque como tú decías, hace 10 años, 15 años, Boric era el símbolo de la izquierda asistémica, de la extrema izquierda. Y ahora en la actualidad es una persona de centro izquierda, y que está dentro del sistema con aspiraciones presidenciales. O sea, ¿a qué quiero ir? De que la izquierda ataca desde el radicalismo como si fueran oleadas. Primero llega Boric y modifica un poco el espectro político. Y ahora viene la lista del pueblo, que le toca hacer la misma función que tenía Boric hace 15 años atrás, y después va a llegar otro que va a ser más radical que la lista del pueblo y va a seguir moviendo el espectro político y lo va a seguir moviendo. Y hay que ponerle atención a eso, porque también son formas estratégicas que tiene la izquierda, que son más de fondo, más a largo plazo. Y algo que igual vienen estudiando ellos desde, desde la dictadura o incluso antes. Porque así funciona como la teoría revolucionaria. El péndulo de la historia, como le dicen ellos. Están ido destruyendo, pero yo no creo que. No, representación yo creo que no han ido ganando, si me preguntáis a mí, pero se han ido destruyendo y han, claro, radicalizado los discursos. Por eso vemos hoy día nacimientos de movimientos también extremistas de derecha. Claro, sí, sí. Bueno, igual, claro, toda acción tiene su reacción. Claro. Claro, si hay gente de extrema izquierda que son violentos, va a aparecer otro grupo que le va
que también va a ser lo mismo pero en dirección contraria. O sea, yo creo que la técnica de la polarización, entre comillas, pero de llevarlo a un extremo, es volver ciertos discursos que hace 5 años atrás no eran tan extremos, volverlos más normalizados. O sea, tú sabes que la izquierda es un cúmulo de ideas, ¿cachai? Y la normalización y todas estas cosas. Entonces, al tener grupos como la Lista del Pueblo, hace de que, por ejemplo, el Partido Comunista o el Partido Socialista, en su arista, se vea más normal, se vea más centro, entre comillas. O sea, el hecho de tener, por ejemplo, candidatos como, por ejemplo, o no sé, grupos como Partido Nacional, como Hermógenes Pérez de Arce, hace de que, por ejemplo, mismo José Antonio Caz se vea más de derecha y no de extrema derecha, como lo quieren catalogar algunos, y que gente como Sichel quede en el centro, o gente como Maldonado, o gente como Probosto Narváez, ¿cachai? Puede ser también una forma, o sea, si la izquierda quisiese acabar con un grupo de ese tipo, lo hubiesen hecho hace rato. Pero es parte de su estrategia igual. Luego, con esta gente no. Nada queda al azar. Eso ya ha quedado más que demostrado. Nada espontáneo, como les gusta decir a ellos. Efectivamente, oye, y hablando de política radicalizada y política, o la política que no queremos, eh, decretaron prisión preventiva para Miguel Ángel Aguilera, quien fuese o quien es todavía la cabeza de lo que representa la narcopolítica en nuestro país. Miguel Ángel Aguilera, el que hacía la narcopolítica, mismo Partido Socialista, no hay de extrañar. Tiene un pasado, estuve leyendo hace poco, que tuvo pasado de acercamiento con el MIR. Eso hay que tenerlo igual en cuenta. Siempre se ha querido sacar el MIR de la historia como si fueron blancas palomas y no hicieron nada y desaparecieron. Actualmente tenemos al MIR presente, de la narcopolítica en este caso. Tenemos, bueno, las guerrillas terroristas en el sur. Últimamente aquí en la región del Biobío se han estado acercando últimamente. También ha habido atentados estas últimas 2 semanas. Pero es un... habla muy bien, entre comillas, según yo, de entre comillas, la institucionalidad de lo que queda de nuestro país. Ya que en otros países, como por ejemplo México, jamás un político con nexos con el narcotráfico hubiese sido llevado tan fácilmente a juicio. Yo creo que queda algo de esperanza quizá en nuestro país Oye, respecto a ese tema. Esteban, no sé si tú, bueno, con los conocimientos que tú tienes, no puedes hablar un poco más sobre este tema. O sea, ¿cómo es posible de que dentro de la municipalidad y todo este tema, grupos con conexiones de narcotráfico y la violencia que existe, puedan tener un sillón reservado? Es que igual tenemos que pensar que dentro de lo que es el mundo del narcotráfico realmente es un mundo que igual se maneja mucho dinero realmente y también se maneja el tema de la violencia. Entonces la violencia se ocupa mucho como método de amenaza, ¿ya? Entonces esto es cuando se mezclan estas dos cosas, es que hay una mezcla muy peligrosa. Por ejemplo, vamos a citar un ejemplo ya un poquito más lejos, en Venezuela. Se dice que hoy en día Venezuela en sí, el gobierno de Nicolás Maduro es un narcogobierno también como tal, porque pues hay apoyo, por ejemplo, a bandas de narcotráfico, principalmente de Colombia, y entre comillas le da un alero dentro de, o protección dentro de Venezuela para que puedan operar desde ahí y puedan enviar sus mercancías ilegales, porque efectivamente la droga mueve mucho dinero. Entonces, eso es atractivo primeramente por el tema adquisitivo y, y como menciona, está el tema de que son gente violenta y eso ayuda a generar miedo. Cuando tienes miedo, tienes represión y tienes control, ¿ya? Entonces, a lo mejor los nexos que empezaron a llegar aquí con el señor aquí, Miguel, eh, van directamente con el tema del dinero, y si tiene dinero también está el tema de, por ejemplo, la presión entre las demás debido a de que está el tema de la violencia que genera el narcotráfico. Entonces él va con tiene la parte del dinero que le conviene, haciéndole favores aquí a los narcos, y los narcos tienen como su posibilidad de poder como interiorizarse dentro de la comuna sin problema y tener su negocio funcionando, todo bien. Y eso, igual es bueno que se haya podido como dar esto a conocer igual y que hoy en día él esté en prisión preventiva realmente, porque esto es peligroso realmente. Eh, bueno, generalmente Chile no es un país que es tan corrupto comparado con la región, gracias a Dios, pero
sería lamentable, por ejemplo, empezar ya a descubrir, por ejemplo, que pasará lo mismo en otras municipalidades, tal vez más pequeñas, realmente, porque ahí, como son más pequeñas, no sé, el control como del Estado, bueno, sabemos que las municipalidades igual son como órganos más, ¿cómo decirlo?, más independientes del poder central, entonces a lo mejor, ojalá que no sea así, que en municipalidades más pequeñas también ocurra lo mismo, y si esto sí es así, realmente podríamos llegar a caso de Venezuela, tal vez no en el caso de que esté en un Nicolás Maduro, pero en el caso de que empiece a ser Chile un lugar que se empieza a manejar por el tema de las drogas y que parte del financiamiento que recibe el Estado en vez de los impuestos venga producto de favorecer a las bandas de narcotráfico. Igual. Y con eso también va a ser que va a haber una represión hacia las personas, pues, como mencioné, en el mundo de la droga está el tema de la violencia y eso genera un miedo a las demás personas para poder actuar también. Y es por eso lo que también podemos ver ahí en Venezuela con respecto a los grupos armados que reprimen, por ejemplo, las manifestaciones. Exactamente. Entonces, igual es preocupante si esto avanza, pero esperemos que realmente se pueda como legislar respecto a esto para que pueda evitar estas cosas realmente. A mí me gustaría saber qué opina Martín como para ir cerrando este capítulo. No, o sea, la verdad es que con el tema de la droga yo soy tolerancia cero. Este tipo de prácticas de verdad que destruyen países, destruyen repúblicas, destruyen democracias. Y bueno, puede que no me guste tanto el sistema que tenemos ahora, pero eh, ya con la corrupción que trae la droga a niveles políticos y ya en las poblaciones también, eh, tira para abajo el país y uno como patriota siempre busca mayor bienestar para la patria. Así que yo soy de la filosofía Duterte, agarrar a balazos nomás a los narcos y, Eso me y gusta. ojalá se solucione así, po. Me alegra si en todo caso que esté en prisión preventiva el, este hombre que no quiero ni nombrarlo. Muy bien. Bueno, algunas palabras para ir cerrando esta semana que, como decía Nicolás, estuvo lenta, no tuvo igual su faranduleo en el tema de la constituyente, pero bueno, hoy día dejémoslo hasta aquí nomás para ir cerrando. Esteban, algunas últimas palabras. Bueno, realmente igual va como, más como para despedirme, igual realmente muchas gracias por la invitación acá al programa, realmente ha sido interesante poder como hablar de los temas, discutirlo, analizarlo. A lo mejor igual pido disculpas igual si soy un poco más teórico, por así decirlo, No, ni un pero problema, igual nosotros encantados. sí, igual es como parte de lo que he estudiado realmente, entonces, muchas dentro de la administración pública igual somos muy cuadrados, entre comillas, entonces, si alguien sabe de derecho va a entender que está el derecho público y el derecho privado, no voy a indicar en eso, pero van a entender un poco por qué soy algo cuadrado con esas cosas y me gusta también el tema, la parte más teórica, porque siento que explica bien las cosas realmente y podemos explicar las cosas que están pasando realmente. Y, y efectivamente creo que realmente fue una semana muy lenta. Como siempre, la invitación a participar más adelante queda siempre abierta. Nicolás, para ir cerrando ya este capítulo. Sí, yo voy a arrojarme un minuto de cierto, el minuto sin censura que ocupan mucho en la tele. Sin Eh, censura, sin censura. no, Dale, no voy a decir nada, pero eso en realidad lo que sí dale. ve- Don veo hoy en Nicolás, Chile dale, un un minuto. aumento de la cultura de la cancelación y la verdad es que me molesta mucho porque eh, cuando hablamos de cancelar, cancelamos a los que no nos parece. Y esto es una crítica para tanto la izquierda como para la derecha. Estamos empezándonos a acostumbrar a callar al que piensa diferente a nosotros y lo vemos hoy día con la censura que se intentó hacer en la Comisión de Derechos Humanos al congresista Ariancibia, solamente porque este fue parte o tuvo carrera en, digamos, en una fuerza armada, lo que me parece ridículo.
¿cierto? Y hace no mucho tiempo atrás, bueno, estuvo el ridículo de la choquita, que en realidad viene que lo conversamos la semana pasada, pero es parte de lo que pasa hoy en día, ya que el Kaiser es muy claro cuando ahora está Neo Inquisición, que hoy en día en Chile parece que toma cada vez más fuerza y es un peligro para la democracia, un peligro para, digamos, para el libre pensamiento y para nuestras libertades. Y creo que aquí tenemos que ser bien enfáticos y defender la libertad de pensamiento y de expresión con fuerza. Y no veo a nadie hoy en día en Chile como un líder moral al que seguir para acabar con esto y estos aires un poco más dictatoriales que se ven en el ambiente. Y eso en realidad, eso. No fue un minuto, fue un poco menos, pero eso es lo que quería decir. Yo estaba esperando más grosería, pero me No, sirve. no. Y me decepcioné realmente, pensé que realmente iba a ser un momento sin censura, que iba a escuchar ahí harto improperio, chucha, esas cosas. Intento Sí, censurar aquí igual nosotros nos mandamos de vez en cuando nos enojamos. cuando me Una enojaba. versión de Cerramos por Fuera sin censura. Oye, sí, podría ser. Dale, Martín, te toca a ti la Bueno, grosería, de- entonces yo voy a defraudar al público. Ya, pues, empezamos. No, broma. No, o sea, nada, mi minuto ya lo tuve. Decir de que al narcotráfico plomo. Y eso, y sobre los líderes morales, yo creo que cada uno de nosotros tiene que tiene que tomar la responsabilidad de ser en sí mismo el ejemplo que deberían tomar los políticos. Y si los políticos no están cuadrados con nosotros, hay que cambiarlos nomás. Eso creo. Narco muerto, abono para mi huerto, lean a Hans Hermann Hoppe y No, Y que Dios los bendiga. Y que Dios los bendiga. Aléjense de esa idea, por favor. Pero son ideas muy buenas, Nicolás. Debería No. leerla en vez de tanto neo-keynesiano que a usted le gusta. No. El liberalismo es pecado. Yo creo en sistemas más científicos de gobierno, la verdad, más lejos de las democracias concebidas como ahora. Podríamos discutir eso en otro capítulo, ¿ah? Sí, Podría es un haber- tema largo, un tema largo. Sí. Para otro Los capítulo. tecnócratas. Ok. Chicos, quería darle las gracias nuevamente por estar aquí en este nuevo capítulo, a la gente que nos escucha y que estén atentos a la plataforma de Extera Domini, a todos los nuevos podcasts que se van a ir agregando de a poco, para que estén atentos, nos sigan en Instagram como Dextera_Domini. Una página que ha crecido mucho, hemos tenido muy buena recepción del público y las estadísticas de los programas así lo demuestran también. Así que los dejo invitados a que estén atentos y muchísimas gracias. Hasta pronto. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la plataforma Dextera Domini.